Voces ancestrales. En los bosques de Canadá, donde los inviernos son largos y extremos, surgieron historias que ayudaban a comprender los peligros de sobrevivir en un entorno hostil. Transmitidas de generación en generación, estas leyendas aún perduran. Hoy, en el capítulo final de Voces Ancestrales, exploraremos una de las más inquietantes, la leyenda del Wendigo, una figura asociada al hambre, la desesperación, la codicia y la pérdida de la humanidad. Una historia que ha sobrevivido por siglos y que sigue inspirando relatos hasta nuestros días. La leyenda del Wendigo tiene sus raíces en varios pueblos indígenas del norte de América, entre ellos los Ojibwe, los Cree, los Innu y los Algonquin. Estas comunidades vivían en regiones boscosas y de inviernos extremos, donde la escasez de alimento y el aislamiento representaban amenazas constantes. En ese contexto, las historias orales no solo entretenían, también enseñaban cómo sobrevivir y mantener el equilibrio dentro de la comunidad. Fue de esa realidad que nació la figura del Wendigo. En muchas versiones indígenas, el Wendigo no era simplemente un monstruo, era un espíritu corruptor con inmenso poder. Se le describe como un ser alto, extremadamente delgado con apariencia cadavérica y un hambre imposible de satisfacer, una glotonería tal que engulló sus propios labios en desesperación. Sus dientes son amarillentos y puntiagudos, y sus manos están decoradas por unas poderosas, fuertes y afiladas garras. En muchas versiones tiene la piel podrida pegada a los huesos, ojos de búho hundidos y un corazón congelado, un bloque de hielo, tan frío como el invierno, su mayor debilidad y símbolo de que su humanidad no se ha perdido del todo. Para comprender esta leyenda, es importante recordar que los pueblos indígenas del norte de Canadá enfrentaban fríos largos y extremos, donde el aislamiento y la escasez de alimentos dificultaba cada día. En estas condiciones, la cooperación era esencial para sobrevivir. Por eso el Wendigo funcionaba como una advertencia moral, representaba las consecuencias de dejarse consumir por la codicia, el egoísmo o la desesperación. La leyenda enseñaba la importancia de compartir recursos, mantener la unión de la comunidad y preservar el equilibrio espiritual incluso en los momentos más difíciles. Aunque el Wendigo suele describirse como una criatura aterradora, su significado va mucho más allá de una simple historia de terror. La leyenda puede interpretarse como una advertencia contra la avaricia, el egoísmo y el deseo insaciable de obtener más de lo necesario. Su hambre eterna simboliza una ambición que nunca puede satisfacerse. Por ello, algunos investigadores consideran que el Wendigo representa peligros sociales, como la acumulación excesiva de riqueza, la explotación de otros e incluso la destrucción del entorno natural. Aún en la actualidad, el mito mantiene su relevancia. Muchas personas ven en el espíritu del Wendigo una metáfora del consumismo desmedido y de la pérdida de conexión con la comunidad y con la naturaleza. Con la llegada de los colonizadores europeos, muchas tradiciones indígenas fueron reinterpretadas desde perspectivas occidentales. Como resultado, el Wendigo pasó de ser una figura con significado cultural y espiritual a ser visto principalmente como una criatura de terror. Durante los siglos XIX y XX, algunos investigadores describieron la llamada psicosis Wendigo, asociada al miedo de convertirse en uno durante periodos de hambre extrema. Este fenómeno incluía síntomas como aislamiento, melancolía y agitación. Así la leyenda fue transformándose y adquiriendo nuevos significados con el paso del tiempo. Actualmente el Wendigo se ha convertido en una figura popular en películas, series, videojuegos y relatos de terror. Sin embargo, muchas de estas versiones simplifican o modifican su significado original. Para los pueblos indígenas que transmitieron esta leyenda durante generaciones, esta criatura no es solo un monstruo, sino una figura espiritual vinculada a enseñanzas sobre la comunidad, la supervivencia y los peligros de la codicia. Por ello, comprender esta historia también implica respetar el contexto cultural del que proviene. La leyenda del Wendigo, nacida en los fríos bosques del norte canadiense, nos recuerda que los mayores peligros no siempre provienen del mundo que nos rodea, sino de aquello que puede surgir en nuestro interior. Más que una historia de terror, es una enseñanza sobre la importancia de la comunidad, la solidaridad y los límites de la ambición humana. Gracias por acompañarnos en Voces Ancestrales. Hasta el próximo episodio, en donde nos adentraremos en las leyendas y mitos del fascinante territorio mexicano.